Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es cómo lograr que mi hijo, que mi hija quiera ir a la escuela, qué estrategias podemos hacer tanto en casa como con los docentes para poder llevar a cabo esta tarea que a veces se puede ver titánica. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y entonces, primero punto, algo que habíamos hablado es, ¿qué es esta parte del rechazo a la escuela? ¿Sí? Entonces, el rechazo, habíamos hablado, que la diferencia entre el rechazo de la escuela y el ausentismo es que el rechazo puede ser algo prolongado, es algo que puede ser que el niño no quiera ir o la niña no quiera ir, ¿sí? Que no tiene alguna causa específica, eso es algo importante. Entonces, vamos a suponer que, y gracias a todos por sus reacciones emocionales, también saludos a todos los suscriptores y quienes nos ven en línea, no dejen de mandar comentarios cuando lo vean grabado, les leo. Entonces, ojo, lo primero que puede pasar es, el niño ya tiene un rechazo, se va a quejar de algunos síntomas inespecíficos, ¿sí? Y estos síntomas inespecíficos es lo primero que tengo que evaluar. Entonces, ¿qué síntomas puede tener un niño que no quiere ir a la escuela? Puede ser que tenga mareo. Ya explicamos aquí que es importante ver la parte del cuello y ver si no está teniendo cefalea tensional o dolor de cabeza por estrés. Les invito a que vean ese video, ¿sí? Punto 2, puede ser que tenga náusea, ¿ok? Lo mismo, esta náusea y esta sensación de vacío puede ser que sea por gastritis por estrés y es algo importante también de comentar, ¿sí? Puede ser que yo esté estresado, hablamos ya también de esta parte de la histamina. Puede ser que el niño tenga insomnio, ¿sí? Y este insomnio lleva a somnolencia durante el día o no se puede levantar, ¿sí? Y aquí algo importante que hablamos es la clave de que todos los días se duerma a la misma hora. Ahora que viene en México el puente de las fiestas patrias, lo ideal es de que los niños se duerman temprano y se levanten a la misma hora. Y ojo, si se van a desvelar el 15 de septiembre, se levantan a la misma hora el 16, tratan de no tomar siesta y se duermen en la noche temprano y así descansan. ¿Por qué? Porque así también ayudamos a que todos los picos hormonales se vayan regulando. Está siendo clara esta idea, ¿sí? Y entonces aquí, ojo, por un lado está el niño o la niña o la adolescente. Por el otro lado están los papás o los cuidadores que se pueden preocupar. Y esta parte del cuidadores es, ¿será algo grave? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado, el niño se siente mal, por otro lado, puede ser que se sienta incómodo. Y aquí es importante hacer una valoración médica, hablar con su pediatra, estar en contacto y así poder llegar a tener este diálogo. Espero que aquí, si quieren saber más, consulten el video donde hablamos del dolor de cabeza por estrés, ¿sí? Y aquí es muy importante el entender si requiere un tratamiento. Vamos a poner el ejemplo, tiene mareo y aquí el tratamiento entonces sería usar esta almohadita de viaje, el poner compresitas calientes si se siente con esta contractura y dar masajes en la noche. Si está teniendo náusea o vacío o está teniendo datos de dolor de estómago, algo que sería muy importante es que el médico prescriba un medicamento para la gastritis, ¿sí? Si está teniendo insomnio, tener rutinas. Y entonces el primer paso es ya descartar algo médico, ¿ok? Ya vi que no es algo médico o no es algo que sea un problema. Entonces el punto número 1 es, ya se atendió la parte médica, ¿ok?
viene el siguiente punto. ¿Qué tengo que diferenciar ahora? El niño realmente no quiere ir porque tiene rechazo por alguna razón. Gracias a ti, a Kasha Cervera y a todos los que nos acompañan. Me ayudan a decirme desde dónde nos acompañan. Y gracias a todos los suscriptores y a las personas que colaboran con Estrellas. También lo agradezco mucho. Y aquí entonces, ojo, algo de lo que nos plantea el libro de Behavioral and Developmental Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics en la 4ª edición, es este punto de que puede ser que es posible que un niño tenga 2 comportamientos diferentes. Por un lado, no quiero ir a clases. Por el otro lado, quisiera quedarme en casa a hacer otras cosas. No sé si se nota la diferencia en lo que acabo de decir. Es, no quiero ir a la escuela, es algo que está pasando que hace que no quiero ir a la escuela, a quisiera quedarme en casa. ¿Sí? Que es diferente. ¿Sí me explico? Tengo que diferenciar las dos cosas. Y ahora, ¿cómo va a ser el manejo? El primer punto, hay una parte de manejo conductual. Y aquí, psicología es fundamental, psicología cognitivo-conductual es muy clara. Saludos hasta Guanajuato. Algo que tenemos que entender, ojo, voy a poner aquí una idea concreta, que es la idea de los reforzadores. ¿Sí? ¿Qué es un reforzador? Si googlean, por favor, ¿qué es un reforzador? O buscan en ¿qué es un reforzador? Vamos a ver. Si lo buscan, literal, un reforzador es algo que pasa y hace que sea más frecuente algo. Ese es un reforzador. ¿Me explico? Es algo que hace que la conducta que lo ha provocado aumente. Voy a poner un ejemplo que viene en esta parte. Vamos a hablar ahora de disminuir el miedo. Justamente, Yolanda Medrano, es algo que vamos a estar viendo ahora. Primero vamos a ver algo que tenemos que evitar y ahora vamos a hablar del miedo. Sí, gracias por comentar y ojalá que me ayuden a compartirlo en las páginas, a comentar, y si me van mandando me gusta, me ayuda para saber si estoy siendo claro. Entonces, fíjense, un reforzador. A ver, el niño se siente estresado, ¿ok? El niño no quiere ir a la escuela. El niño no va a la escuela y ¿qué va a hacer en casa? ¿Qué tal que se queda a jugar videojuegos o puede estar en la tableta o estar viendo cosas? ¿Ok? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo le fue al no ir a la escuela? Se divirtió y le fue bien y entonces se sintió mejor, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué es lo que hay que cuidar? Evitar reforzadores, ¿ok? ¿Cuáles fueron esos reforzadores? Que estar en casa es más divertido, entre comillas, lo pongo aquí, ¿ok? Es que si voy a la escuela, me hacen que esté yo haciendo cosas que yo siento que ya me sé o lo que sea, pero yo me quedo en casa y puedo utilizar la tableta y dispositivos. Entonces es, ojo, no quieres ir a la escuela porque te sientes mal, ok, pero vas a estar acostado, no vamos a utilizar dispositivos móviles porque te sientes mal, ¿sí? Y si estás mareado y ves dispositivos móviles, te puedes marear más, ¿sí? Te vamos a estar dando agüita o algo para que estés bien, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es ser coherente, ¿me explico? Si me siento mal, te voy a tratar como si te sintieras mal. No es, ya no fuiste y entonces puedes hacer lo que tú quieras. Ah, es que me siento mal porque no tengo ganas de ir a la escuela porque me duele mucho el estómago, ok, pero vas a estar acostado en tu casa, ¿sí? No vas a estar haciendo otras cosas. ¿Queda clara esta idea de los reforzadores? Aquí, por ejemplo, y el miedo, ahora vamos a ver esta parte del miedo. ¿Por qué está el miedo? Aquí Nelly comparta que hay un pequeño cambio de Montessori a un sistema Piaget y está sufriendo mucho la falta de estructura de la nueva escuela. Ahora vamos a abordar esto. Lo que me están diciendo ahora lo voy a ir colocando acá. Y entonces ya hablamos de miedo. Estas son razones que vamos a ver. Miedo, el cambio de sistema, ¿sí?
los voy a ir anotando aquí para que veamos qué pasa. Aquí, por ejemplo, el alimento alentar a nuestros niños, crecer juntos es maravilloso, sí. Totalmente, Isabel Leiva. Y yo tuve el honor de ser becario Telmex. Yo trabajo con la Fundación Carlos Slim de Educación Inicial. O sea, yo colaboro porque los admiro muchísimo. Crecer juntos es un taller maravilloso. Y algo muy importante es justamente el alentar a los niños a que quieran hacer las cosas, ¿ok? Aquí estamos hablando de cómo manejar el que mi niño no quiere ir a la escuela. O sea, lo ideal es, y a lo que voy a llegar es cómo alentarlo para que quiera ir. Aquí es cómo evitar que piense que el no ir es más funcional a ir. ¿Quedó clara esta idea? O sea, aquí no sé si voy siendo claro, me ayudan aquí. A ver, aquí Mayra Pimentel dice, cada vez que iba a la escuela se vomitaba de los nervios porque su maestra era muy estricta, no quería comer hasta que se acostumbró y fue muy difícil. Eso justamente es algo que queremos evitar. Y entonces aquí viene la parte del estrés, o sea, el miedo, el estrés. Viene la parte de sentir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué una persona, si me han seguido en las clases, y aquí les invito a que vean las clases donde hablamos de autoeficacia y las clases donde hablamos de ansiedad, ¿por qué? ¿Cómo explicaríamos esto que está pasando o que pasó desafortunadamente para Mayra Pimentel, de que su hijo que cada vez que iba a su escuela vomitaba de los nervios porque su maestra era muy estricta? ¿Qué podríamos pensar en ese momento? ¿Sí? Podríamos decir uno a Mayra Pimentel y a los demás, si se han vivido eso, es uno. A ver, el niño, la primera vez que fue, tenía una autoeficacia, o sea, él sentía que podía llegar a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con la maestra? Lo voy a anotar aquí para que quede claro como la idea de lo que pasó y cómo sería el análisis que haría yo como pediatra del desarrollo, ¿sí? Recordar que yo de formación hice neurología, pediatría, maestría, doctorado, terminé psicología, y tengo varias certificaciones como terapeuta. Entonces, por eso trato de integrar las cosas y es lo que trato de compartir. Yo creo que el conocimiento no es un valor y no sustituye a una consulta médica ni a una consulta por un profesional. Pero el enfoque de pediatría del desarrollo es ese, fíjense. El niño llegó el primer día de la escuela, ¿sí? Y entonces decía, puedo hacer las cosas. Y entonces tenía una autoeficacia, podríamos decir una autoeficacia neutral. La voy a poner aquí como neutral o alta, ¿ok? Esta persona resulta que tiene un temperamento, estoy poniendo un ejemplo, que tiene baja tolerancia a la frustración, ¿ok? Si tengo una baja tolerancia a la frustración, eso va a hacer que voy a querer que las cosas me salgan bien. A la primera, tiene una distractibilidad alta, y entonces hace que esté viendo una cosa, pero esté viendo otra cosa y esté viendo otra cosa, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una distractibilidad alta y tengo una actividad alta, ¿sí? Si ustedes me ven, yo puedo estar viendo el celular, leyendo el libro, viendo lo que pasa en la computadora y viendo sus caras al mismo tiempo. Si me ponen a hacer una sola cosa a la vez, mi cerebro truena y explota y no lo puedo hacer, ¿sí? En consulta yo estoy viendo lo que está pasando con los niños, estoy viendo lo que está haciendo con los papás, por eso les aviso, perdón si de repente interrumpo, aunque esté de este lado estoy viendo y de repente volteo, veo otra cosa. No puedo estar haciendo una sola cosa a la vez, ¿ok? Y habemos muchas personas que somos así. ¿Queda clara esta idea? Entonces vean, el niño tiene entonces una actividad alta y se mueve, está moviéndose, se distrae, ¿ok? Tiene una baja tolerancia a la frustración y aquí conecto esta idea con esta parte del cambio de sistema Montessori y comento estas dos ideas. En el sistema Montessori a lo mejor el niño estaba acostumbrado a tener una mayor libertad. O sea, aquí había una libertad de movimiento o libertad de decidir las cosas. La clave del sistema que creó María Montessori es que lo más importante es colocar los materiales y que la guía ayude a que el niño pueda ir desarrollando y construyendo por sí mismo el conocimiento, ¿sí? Entonces la clave es coloco los materiales y guío para que haga las cosas. ¿Estoy siendo clara en esta idea? ¿Sí?
Entonces, tiene una autoeficacia, temperamento y una libertad para decidir. ¿Qué pasa en este momento? Que llega y se enfrenta y se topa con pared. Primero, se mueve, tenía libertad de decidir y ahora le dicen, abre el libro en la página 46. ¿Sí? Esta parte cambió. Aquí, ¿quién decide? Y esa es una de las diferencias entre un modelo, entre comillas, tradicional y los modelos no tradicionales. ¿Sí? En el modelo tradicional, ¿quién decide qué se hace? El maestro, ¿ok? Entonces aquí el maestro decide. No estoy hablando de que esté bien o que esté mal, ¿sí? ¿Quién decide en los modelos no tradicionales su ritmo, su pausa, o sea, su ritmo, su actividad? El alumno, ¿sí? Eso no quiere decir de que no tenga estructura en ningún momento, tiene estructura, pero vaya, aquí el niño dice, yo quiero hacer esto, o qué les parece que vamos a construir tal y a partir de construir tal terminamos entendiendo un concepto, mientras que aquí el maestro es, vamos a ver esto y a partir de aquí lo vamos a hacer. ¿Está haciendo sentido lo que quiero expresar? Y entonces en este choque es un cambio, ¿sí? Entonces el niño tenía libertad de movimiento y decidir y aquí le dicen, siéntate en tu pupitre y siéntate en tu pupitre y mira hacia el frente, ¿ok? Y entonces aquí esto de entrada va a generar un cambio. Esta persona que tiene movimiento alto, aquí se podía mover, podía parar, podía agarrar algo, podía hacer algo, ¿me explico? Vamos a ver lo de que se aburre en la escuela, lo voy a anotar aquí y ahora lo vamos a tocar. Y la convivencia con mamá, ahora lo vamos a ver. Lorna, Yolanda aquí nos dice que un refuerzo positivo provoca el aumento de su frecuencia y es un potente motivador. Gracias a todos los que están comentando y gracias también y que por sus reacciones emocionales me ayudan para saber si estoy siendo claro o no. ¿Sí? Entonces, fíjense, este niño, vamos claros en esta idea de este niño, ubican un niño así, entonces, el niño tiene una actividad alta. Aquí el niño está acostumbrado a tener una actividad alta y que no pasa nada. Y aquí de repente este niño, ¿qué va a pasar? Que no se va a mover, ¿ok? Y entonces este niño no se va a mover. No puedes moverte, ¿sí? Aquí estamos hablando de transición escolar o si de repente hay niños o niñas que no están adaptándose al nuevo sistema o que cambiaron y que se sienten estructurados. Me ayudan a comentar aquí si hay alguien que conoce a alguien o está viviendo este proceso, ¿sí? Entonces, de que se podía mover y tenía actividad alta, de repente no puedes moverte, ¿ok? Quédate quieto. En el momento en que le dices, quédate quieto y hazme caso, ya perdimos porque toda la atención se centra en no moverse. Tiene una distractibilidad alta. Y entonces de repente está oyendo que hay una bolsa que se acaba de abrir, que ve qué pasa el carrito, etcétera. Está en diferentes puntos. Y además el niño está colocado en un lugar donde está cerca de la ventana, donde están pasando personas, o simplemente está viendo a la maestra, pero en ese momento ve que el compañero está haciendo o ve lo que está haciendo el otro. Si tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad de responder, pero está chocando en este momento. Estoy siendo claro en esta idea. Entonces, si el niño se distrae mucho y aquí de repente le dicen, enfócate en una cosa y mírame cuando te estoy hablando y contéstame cuando estoy hablando en este modelo, el niño va a decir, me tengo que concentrar. Pero me tengo que concentrar es, tengo que hacer doble esfuerzo. Tengo que permanecerme quieto, tengo que además concentrarme en una cosa y si oigo que hay algo pasa, tengo que reprimir el hecho de voltear, ¿sí? Y en ese momento me están diciendo que no me mueva, que no haga las cosas, de repente ya me moví, estoy tratando de no hacerlo, pero lo hice. Y entonces me regañan. Estoy hablando de la perspectiva del niño, no estoy en ningún momento juzgando a los docentes, estoy hablando de lo que está desde la perspectiva del niño o la niña, ¿sí? En ese momento, y gracias por las estrellas que envían, las valoro mucho y eso me ayuda también a que después Facebook me ayude a compartir las publicaciones para llegar a más personas. Así es que muchas gracias. Si está en otro lado haciendo algo y escucha algo lo que pasa en su entorno, Betsabe, tiene esta distractibilidad alta. Pero tú le dices, concéntrate en mí.
no te puedes mover, ya son dos cosas, ¿ok? Y el niño de repente voltea o se mueve, o la niña de repente se vuelve, hace otras cosas. ¿Y qué va a pasar con esta baja tolerancia a la frustración? Con esta baja tolerancia a la frustración, lo que va a pasar es que las personas, entonces, ¿logró el objetivo? No. ¿Qué va a pasar? Se va a frustrar. ¿Ok? Y si se frustra el niño, que es con una baja tolerancia a la frustración, que se distrae y esta actividad ya se frustró. ¿Qué va a pasar con frustrar? Que va a tener una reacción de estrés. Y entonces el niño a partir de aquí va a vivir en un estrés. ¿Sí? Recordemos aquí, voy a borrar aquí lo de evitar los reforzadores un segundo, para recordar algo que vimos en una clase anterior y que les invito a que la vean, que hablábamos que hay dos sistemas. Existe el sistema de exploración, este lo vimos en el módulo del niño que pega, y aquí es donde el niño aprende, ¿sí? Aquí es donde está en EUS3. Eso es esta parte que te motiva, ay, esto me interesa, esto me llama la atención, esto me motiva a hacer las cosas, ¿sí? Cuando pasa este límite en el cual se rebasa, voy a pasar al sistema de apego. El sistema de apego ya aquí se dio por distrés. Yo ya no puedo manejar eso, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Que voy a buscar al sistema de cuidado para que me ayude a decir, tranquilo, todo está bien, no pasa nada, yo te apoyo y en ese momento puedo volver a seguir aprendiendo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo estoy teniendo esta distractibilidad alta con actividad alta y el primer día de clases me dicen, quédate viendo al pizarrón, no te muevas, ¿sí? Ponme atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? El estrés negativo es un enemigo del aprendizaje, el estrés positivo es un amigo del aprendizaje, entendiendo estrés como esta fuerza ¿qué es el estrés? Por ejemplo, en la física el estrés es la fuerza ejercida sobre un objeto que va a ayudar a su transformación, ¿sí? Entonces, el problema es cuando esa fuerza, en vez de ayudar a su transformación, rompe o colapsa. ¿Me explico? Entonces, el estrés o eustrés es bueno y eso ayuda a ir avanzando. ¿Está quedando claro este panorama del niño? Entonces, este niño, yo estoy hablando de la perspectiva del niño, no estoy hablando en ningún momento ni criticando al docente. Eso es muy importante. Estoy hablando de la perspectiva del niño. Entonces, el niño está moviéndose, pero está aprendiendo. Es el típico ejemplo del niño que le preguntas, valga la redundancia, le preguntas, ¿qué acabo de decir? Y te contesta. Y tú como docente dices, pero ¿cómo me contestas si no me estaba viendo a los ojos, si estaba iluminando, si estaba haciendo otra cosa? Esos pueden ser sus reguladores, ¿sí? El niño está aprendiendo. Le pregunto y me contesta, pero no te muevas, pero no hagas las cosas. ¿Quién es el sistema de cuidado en el aula? Sería el equivalente del docente. Y si yo estoy estresado y el docente me dice, es que siento que no me haces caso, siento que no me pones atención, bla, bla, bla. Estoy hablando de la perspectiva del niño. Este niño va a caer en una situación complicada, ¿sí? Si recuerdan, nosotros habíamos hablado de qué es el apego, ¿sí? El apego, la definición del apego, y conecto con el módulo del niño que no pega. Si alguien no vio esas clases, les invito a que las vean. Las pueden ver aquí en Facebook, están en YouTube también. Pero en esta parte del apego, ojo, el apego seguro es, yo sé que si tengo un problema, puedo acudir a ti. Vamos a hacer un ejemplo con el docente. Esto me está costando trabajo, sé que tengo la confianza de preguntarte y me lo vas a explicar y lo voy a entender. ¿Ok? El apego evitativo es cuando la persona dice, estoy solo y no necesito de nadie o no necesito que alguien me ayude porque no hay nadie que me ayude. Ese es uno de los problemas. Cuando el niño está estresado y en un primer momento, el primer día de clases o en el primer momento, siente que el sistema de cuidado no estuvo.
Es que no entendí. Vamos a seguir adelante en la clase. ¿Hizo sentido lo que expresé? Y el apego ambivalente es aquel en el cual de repente te ayudan y de repente te estresan, ¿sí? Y entonces puede ser de que hay un momento en el cual en ciertas cosas vuelvo al ejemplo del niño. El niño tiene un docente o una docente y acaba de entrar a un nuevo sistema, ¿ok? Y entonces están en la clase de español y es estructurado, vamos a sentarnos, trata de no moverte, lee, ponme atención a las cosas. Estoy poniendo un ejemplo. Y de repente cambiamos a la parte de la siguiente hora es educación artística. Y en educación artística o hacemos algo y en ese momento si te puedes mover, te puedes relajar, te puedes estirar. O de repente estoy en una clase y lo que deberíamos hacer es pausas activas. Y entonces estoy haciendo una pausa activa y este hecho de estar haciendo una pausa activa hace que me puedo mover. Y entonces el niño va a decir, a ver, o sea, hace 2 minutos me dijiste no me puedo mover, pero ahora me dices muévete y estírate. Y me siento cómodo estirándome, pero luego quieres que regrese al modelo anterior en el que me vuelva a quedar sentado y que no haga las cosas. Estoy siendo claro, me ayudan a compartir el video o a invitar a otras personas si alguien de ustedes les ha vivido y reacciones emocionales para saber si estoy siendo claro, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí entonces en estos modelos? ¿Cuál de estos modelos puede hacer que el niño se estrese porque no sabe cómo acercarse al docente? Puede ser el apego evitativo en el cual yo siento que estoy solo, tengo que aprender a hacer las cosas solo y tengo que lograr hacer las cosas solo por estas características. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que se va a estresar, no va a querer ir a la escuela, se va a frustrar y va a buscar pretextos para no ir, ¿sí? Y va a decir, es que el maestro o la maestra me ignoran, ¿sí? Ojo, estoy hablando de la perspectiva del niño. Ahora voy a hablar después de la perspectiva de papás y de docentes, ¿sí? ¿Qué pasa con el apego ambivalente? Con el apego ambivalente es que el niño no va a saber qué hacer, porque dice, de repente me acerco y no me dice nada, o de repente hago y de repente hay límites en una forma, pero de repente no hay y se vuelve complicado. Que es exactamente lo que pasa en esta idea de cambio de modelos educativos. Si yo estoy en este modelo educativo donde yo estaba acostumbrado a que, no sé si han escuchado esta frase, yo la he escuchado bastante frecuentemente, es que mi hijo ya se había acostumbrado a la o el docente del ciclo anterior, estaba en un modelo educativo Montessori, estaba en un modelo Waldorf, y de repente cambió de modelo educativo y ahora está en una nueva escuela, con nuevos compañeros, es un modelo más tradicional, y entonces se siente desde el primer día, llegó y no se siente tan cómodo o cómoda y no se termina de adaptar a la escuela. No sé si han escuchado esa frase y entonces no se termina de sentir cómodo y no se termina de sentir bien en esto que estamos viviendo. ¿Qué hacer cuando el maestro es el estresado que grita y amenaza? Y vamos a ver ahí las cosas que pueden estar pasando, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí que tenemos que estar viendo qué pasa. Por ejemplo, aquí dice, las maestras rechazaban a mi hija cuando sabía que tenía la condición de TDA. Nuevamente, eso es algo importante que tiene que ver con el proceso que se está viviendo de los diagnósticos. Ahora vamos a hablar. ¿Quedó clara esta idea? No sé si a quienes nos preguntaban de esta idea de qué pasa con el niño que tiene miedo o tiene un cambio de sistema, que se siente estresado o incluso que se aburre, va, lo mismo. Estoy haciendo algo, ya acabé, no hay algo más que hacer, etcétera. Estoy siendo claro en esta idea y es algo de lo que podemos estar viendo y es algo de lo que puede pasar. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a esta idea. ¿Qué tendría que cambiar aquí? Primero tengo que entender el temperamento del niño. Entonces vamos a poner tips concretos para resolver esa situación. En este momento, yo lo que tendría que buscar es 2 cosas.
estoy poniendo aquí en este lado. ¿Qué necesito hacer? Primero, entender el temperamento de mis alumnos, ¿sí? Y aquí es una invitación a las personas que nos acompañan a que puedan ver, aquí voy a mostrarles, si ustedes colocan, voy a permitirme rápidamente compartir la pantalla para mostrar un recurso gratuito. Si ustedes colocan temperamento IT3 en Google, ¿sí? No sé si ahí alcanzan a ver, temperamento IT3, sale esta prueba que es totalmente gratuita, que es de la Universidad de Georgetown, del Center on the Developing, del Center for Child Development, es esta, el instrumento sobre el temperamento del pequeño, les muestro aquí, ¿sí? Si quieren, aquí este link ahora lo copiamos y lo pegamos en la transmisión. Y aquí viene qué es el temperamento y viene qué niveles de temperamento hay. Es totalmente gratuito, es de la Universidad de Georgetown y aquí pueden ver una prueba donde si alguien me ayuda a compartir el link, lo pueden ver. Lo que van a ver en este temperamento se llama bondad de ajuste. ¿Por qué? Porque yo como papá o mamá, pero también como docente, esta es una estrategia para los docentes, ¿sí? Yo como papá, mamá o docente, puedo hacer esta herramienta para ver cómo es esta bondad de ajuste con Juan, ¿sí? Juan es mi hijo. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo lo buscan? Ahorita les compartimos el link. Colocas IT3, o sea, IT3 temperamento, IT3 temperamento en buscador. Y sale, es de la Universidad de Georgetown. ¿Ok? Totalmente gratuito. O sea, pongan así IT3, temperamento, Georgetown, y ahí pueden irlo leyendo. ¿Qué me va a abonar eso? Lo que va a decir aquí de papá, mamá o de docente, lo que va a hacer es que aquí va a decir, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo me muevo mucho. Yo, Antonio Rizoli, me muevo mucho. ¿Qué pasa? Gracias aquí, Andrea Higuerón nos compartió el link. Ahí lo pueden dar clic en ese link. ¿Qué pasa si yo me muevo mucho y resulta que Juan se mueve poco? Entonces yo me muevo mucho y Juan se mueve poco. Yo voy a decirle, apúrate porque te tardas mucho. Pero Juan me va a decir a mí, es que me estresa el profesor porque se mueve mucho. ¿Quién tiene la razón? Los dos y ninguno. Aquí lo que yo tengo que entender es, ni Juan es lento, buen día, qué castigo. Y si me ayudan con reacciones emocionales para saber si estoy siendo claro. Y también a comentar si ustedes han vivido esto, lo valoro mucho porque eso ayuda a la interacción. Yo ya vi que ni le voy a decir, ni voy a pensar que es lento, ni al revés. Aquí nos comparte IDEPS, mi hijo en lugar de ser sobresaliente en clases que domina como inglés y lectoescritura, llega con recados de que no se mantiene quieto y se levanta y mueve todo el tiempo y él acaba frustrado porque él exige a sí mismo mucho por su personalidad. No sé si te hizo sentido IDEPS lo que acabo de expresar en esta parte. Uno, una recomendación para los docentes es hacer esta prueba de temperamento que está hecho para papás y los niños menores de 3 años, pero puede servir también para adultos. Y esto te puede ayudar a entender cómo lograr hacer esto, ¿sí? Esta es la parte 1. 2, ¿cómo vamos a cambiar esta parte del estrés? Aquí, ¿por qué una persona que es sobresaliente en algo puede ser que no lo haga? Y aquí es donde vamos a hablar de inteligencias múltiples, ¿sí? Y aquí hay un libro genial que se llama Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad. Sí, se puede descargar en PDF y puedes hacerlo. ¿Cómo puedes tener consulta? Manda mensaje, por favor, y con mucho gusto ahí te contestan, y si no, me avisas. Entonces, está quedando clara la parte de temperamento. Ahora, vamos a ir a la parte 2. ¿Por qué el niño que es tan bueno en algo parece que no es nada bueno en algo? Pueden pasar varias cosas. Primero, ¿qué pasa si en el perfil de, aquí voy a hablar de inteligencias múltiples, ¿sí? Después vamos a tener una clase de ello, y aquí es de Howard Gardner. ¿Qué pasa si yo tengo una inteligencia intrapersonal? La inteligencia intrapersonal es qué tanto sé que yo valgo.
¿ok? ¿Qué pasa? Viene una pregunta que no sé si alguna vez se la han hecho, pero es una pregunta real. ¿Alguna vez se han visto la cara a ustedes mismos? Es imposible para un humano verse la cara con sus propios ojos, porque eso implicaría, a menos de que hagas un viaje astral y que seas Doctor Strange, te sales de tu cuerpo y te ves. Si no tienes esa capacidad, no lo puedes ver, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es salir de uno mismo para verse. Yo veo mi cara en este momento en la transmisión. 2, puedo ver mi cara si alguien, o sea, puedo ver mi reacción. Por ejemplo, llegó ayer una mamá de un niño que tengo el honor de ser pediatra del desarrollo y me dijo, estás muy delgado. Y yo así de gracias, ¿no? Y así me quedé así. O sea, porque se te ve la cara más afilada. Pues así sí he estado bajando de peso, ¿sí? Yo tal vez no me veo diferente, pero una vez que mamá me dijo, te ves más delgado, digo, sí, ya me veo más afilado y ya no me veo con tantas bolsas de bichates, ¿sí? La otra persona me lo dijo. ¿Qué pasa si yo tengo una inteligencia intrapersonal baja y estoy en una clase en la cual soy muy bueno en el contenido académico? Ojo, pero aquí vamos a hablar de un concepto. No sé si está haciendo sentido, me ayudan aquí con lo que estoy tratando de expresar y aquí y Dieps si está siendo claro. Que hemos visto en otra clase que es la carga cognitiva. La carga cognitiva es qué tan fácil o qué tan difícil es lograr un objetivo dependiendo de qué es lo que cuesta trabajo. La carga cognitiva intrínseca, ¿ok? Es la tarea por sí misma. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, la carga cognitiva intrínseca es álgebra es en sí misma difícil porque tengo que estar viendo, ¿sí? Tengo que estar entendiendo el concepto o el concepto de número o el leer una palabra como yo tengo un conflicto con la palabra decisión. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo soy cuadrado y el hecho de que yo tenga y que esté dentro del espectro autista hace que las cosas son así. Y este es un error para mí. ¿Por qué? Porque debería de decirse decisión, porque la regla es que sion siempre va con C. Yo, Antonio Rizoli, tengo que decir, a ver, esto no va así, pienso mentalmente y lo escribo al revés, ¿ok? Pero mi flexibilidad cognitiva hace que eso sea difícil. Esto es una carga cognitiva intrínseca. El hecho de que si ustedes ven la escritura de México, hay lugares en los cuales lo escriben así, ¿sí? Porque dicen, es el, porque esto sería México, ¿sí? Pero nosotros la X la pronunciamos Xochimilco, es con X. México suena como J, o sea, Xochimilco suena como a Z. Meji suena como a J, ¿ok? ¿Tienen alguna otra palabra con X que suena gilófono? Xochitl es lo mismo que Xochimilco, ¿sí? Pero vean, puede sonar como S o puede sonar como examen, examen, ¿ok? Entonces puede sonar ex como X, examen, meji como J, so como S, ¿sí? Choloscuincle, suena como ch. Esa es la carga cognitiva intrínseca. Entonces, por ejemplo, aquí, la carga cognitiva intrínseca de la X en México es que puede sonar como Z, puede sonar como Che, puede sonar como J. Esa es la carga cognitiva intrínseca del español, ¿ok? La carga cognitiva extrínseca es todo aquello que no depende de la tarea, pero que te hace que esto sea más difícil, ¿sí?
¿Qué puede ser la carga cognitiva extrínseca? Ya lo habíamos visto y eso puede ser esta parte. Vamos a ver ahora con el que se aburre. Vamos a ver aquí la pregunta. ¿Qué tan válido es un día de convivencia con mamá? Esa es una de las alternativas. O sea, la respuesta es sí, es una buena idea. Y ahora vamos a hablar por qué y cómo lo podemos hacer. El nombre del libro y dónde descargarlo, Luis Bernardo Valdivia, no es libro. Ojo, a ver, voy a poner aquí en la pizarra, en esta parte, o sea, pueden poner IT3, temperamento, esa es una escala, y ahí te invitaría a ti, Luis, que eres docente, que lo hagas con todos tus alumnos. Yo lo hago con todos mis alumnos, nada más. Aquí viene IT3 temperamento, viene el PDF de qué es, pero además viene la escala. ¿Sí? O sea, pueden aplicarla, es gratuita y la puedes contestar y te da recomendaciones puntuales. Este es de Georgetown. ¿Ok? Si quieren ver cómo lograr que su hijo, o sea, cómo es el proceso de aprendizaje, si son docentes, si son papás, hay un libro maravilloso que es Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad. Si quieren puedo invitar al autor. Yo tuve el honor, Emociones, Inteligencia y Creatividad. Este es, lo pueden conseguir ya está en PDF y ya está en Amazon. Creatividad, este es de Eduardo Andere. Yo tuve el honor de escribir el prólogo y si quieren podemos invitarlo para que participe en un live hablando de... él es profesor de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard y ha hecho mucho análisis de educación comparada a nivel mundial. Este libro es maravilloso porque explica cuál es la neurobiología del aprendizaje, que lo pueda entender cualquier persona y sirve desde neurólogos, pediatras hasta papás, o sea, vaya en el espectro de profesionales en el área a personas que son contadores, se dedican a la comunicación, pueden aprender, y la segunda parte habla de los modelos educativos. Entonces, este libro altamente recomendable, ¿sí? Lo pueden buscar en Amazon. Y vamos a ver aquí, tu hijo llora todos los días y dice que no quiere ir a la escuela, es lo que estamos hablando, le cambia el preescolar a primaria, dice que se aburre y está mucho tiempo sentado. Vamos a poner justamente aquí, Maricelia, y a la pregunta que han hecho, aquí vamos a ver, conectando esta idea, esa es carga cognitiva extrínseca, ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco en la escuela? Que aprendan contenidos. Pero no es lo mismo que yo te diga, aprende un contenido, pero no te muevas, ¿ok? Mira al frente, ¿ok? No te muevas, mira al frente. ¿Qué otra cosa creen que pueda decir, pueda decir alguien? Estoy hablando en general, que es algo cognitivo extrínseco. Por ejemplo, es ya acabaste, ¿por qué acabaste tan rápido? ¿No? Hay personas, ojo, por ejemplo, en carga cognitiva extrínseca, que tú le dices cuánto es, cuánto es 10 menos 2 y simplemente escribe el 8. Digo, eso es fácil, pero si tú a una persona le dices cuánto es 24 por, o sea, 24 por bla, y te lo dice y no hace la operación matemática haciendo 24 por 12, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4 y le pone aquí, o lo hace en la nueva forma, te lo ponen mal. ¿Por qué? Porque tienes que escribir el proceso. Ojo, hay niños que copian, pero hay niños que realmente esto les cuesta trabajo porque lo hacen en la mente o lo hacen de otra forma, ¿sí? Un ejemplo puntual de carga cognitiva extrínseca, ¿sí? Es en alemán. O sea, es un ejemplo. Yo estoy aprendiendo alemán y yo digo 24. En español digo primero la decena y luego la unidad. En alemán es 24. Yo digo la unidad y luego digo la decena. Ok. Entonces este es 43 y en español sería 43. Van al revés. ¿Ok? Si yo aprendí en un inicio español, esa idea me puede costar trabajo. O en francés, por ejemplo, 90
es 90, que es 4 veces 20 más 10. Esa es una carga cognitiva extrínseca si yo no soy francoparlante o no soy germanoparlante. ¿Quedó clara la idea? Esa sí es una carga cognitiva intrínseca, perdón. Esta es carga cognitiva intrínseca, o sea, el entender estas reglas, ¿sí? Esta es intrínseca. Extrínseca es decir, ok, lo tienes que hacer así, pero tienes que tener bonita letra o lo tienes que escribir bien, ¿sí? Una carga cognitiva extrínseca, cuando un niño está aprendiendo a escribir, es, vas a escribir la palabra Buenaventura, pero primero, tiene que ser en un renglón, tiene que ser letra por cuadrito, y la mayúscula tiene que ir en otro color y tiene que ir en rojo, ¿ok? Y aquí está el margen. Y tienes que poner puntitos aquí en los renglones. O sea, todo eso en un inicio, cuando estamos aprendiendo a escribir, es parte del proceso formativo, pero va más allá del escribir. Si yo le pido que haga eso y que aparte lo escriba rápido y que aparte lo haga bien, o un niño que no sabe script, le pido que aprenda cursiva, que no está acostumbrado, esa es una carga cognitiva extrínseca porque yo le estoy pidiendo que haga en cursiva cuando está acostumbrando a hacer en script o viceversa, ¿sí? La clave es que el niño haga una escritura legible, ¿sí? ¿Quedó clara esta idea? Entonces puede ser aquí que este niño es muy bueno en inglés, ¿ok? Pero a lo mejor este niño es muy bueno en inglés y cuando es muy bueno en inglés, la primera vez, y es un niño que tiene una inteligencia intrapersonal baja, ¿estoy siendo claro en la idea? Me ayudan a reforzar si estoy ayudando en ello y vamos bien. La motivación y reconocimiento en casa, los intentos y los logros son básicos, totalmente de acuerdo. Y debe actualizarse la estructuración y formación didáctica escolar, totalmente de acuerdo. De hecho, algo que podemos hacer es revisar un buen comienzo, que es el programa de estudios de México. Por ejemplo, llegó un niño que me dijeron es que en la escuela acaba de entrar a primero de preescolar y le dicen que por culpa de ese niño no van a lograr adquirir los objetivos de aprendizaje que marca la SEP, porque el niño en ese momento no cuenta hasta el 5. Cuando la SEP tiene claros los objetivos de aprendizaje y el perfil de egreso de un niño de primero de preescolar es que sepa los números del 1 al 10. Y estamos en septiembre y faltan un año en el cual puede el niño aprender. No tiene que llegar sabiendo de 1 a 10, ¿sí? Entonces, si quieren, podemos ir revisando en la parte de un buen comienzo. Y hay que tomar en cuenta las inteligencias, los modos de aprendizaje, herramientas y capacidad de interacción. Totalmente de acuerdo, debería ser, o sea, debería ser más personalizada, sí. A veces se complica copiar del pizarrón. ¿Por qué, Claudia Soria? En esta pregunta, esa es una carga cognitiva extrínseca. ¿Por qué? Porque fíjense bien, y ese es un proceso importante que hay que diferenciar, y ahí te invito a que veas la clase de trastorno por déficit de atención, y es algo que yo, cuando estoy en consulta y parte de la valoración como pediatra del desarrollo, que ya se haga yo o haga mi equipo que colabora conmigo, mientras yo platico con los papás haciendo cosas con los niños, es copia y dictado. La copia, ojo, implica yo veo, retengo y plasmo, ¿ok? Tengo que tener una memoria de trabajo para copiar, retener y plasmar. ¿A quién se le facilita la copia? A quien no sabe cómo se escriben las palabras y tiene problemas de ortografía. Un niño que tiene problemas de ortografía, el copiar le va a ir mejor, ¿sí? Y si yo no sé cómo se escribe la palabra, me ayuda el copiar porque me da idea de ver, ¿sí? Si yo escucho y ya sé cómo se escriben las palabras y sé cómo suenan, para mí es más fácil escuchar y hacerlo porque ya tengo ese proceso ganado que copiado. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí Antonio Risoli copiar me cuesta muchísimo trabajo. Yo soy más de lo escucho y lo escribo, ¿sí? Es parte de este perfil de inteligencias. ¿Por qué le cuesta trabajo copiar? Puede ser por eso. ¿Qué pasa si presionan porque se apuran? Es lo que vamos a ver. Disciplina inteligente de Vidal Schmidt es muy lindo. Pediatra Bodgar. Sí, de hecho yo tuve el honor de compartir con Vidal Schmidt y estábamos platicando la posibilidad de después también que esté colaborando con él en su escuela para padres. Los retos de quién termina primero.
algunos los motiva y otros los frustra, Sandra Mecha totalmente, porque esa es una carga cognitiva extrínseca. Termina primero. Vuelvo al ejemplo del niño que tiene problema del inglés. ¿Por qué? Vamos a responder esta pregunta. Entonces, ¿por qué el niño que es muy brillante? Ya voy a borrar aquí esta parte. De todas maneras, si me ayudan a compartir el link, lo pueden tener ahí. Y les invito a que me sigan en Arrisolice y ayudarme a invitar a más personas a que me sigan para que lleguemos a 59,000 seguidores y compartir los procesos de aprendizaje. Y muchas gracias a quienes han dado estrellas. Muchas gracias a quienes se han suscrito conmigo. Mi objetivo es compartir conocimiento abierto y de forma gratuita, y si alguien me apoya, eso permite que mejoremos la calidad de las transmisiones. Gracias por ello. Entonces, ojo, fíjense, el niño es muy bueno en inglés, ¿ok? Pero, a ver, voy a poner un ejemplo. Llega un niño que es muy bueno en inglés y estudió en una escuela de enfoque británico, ¿ok? Y llega y el primer día de clases a una escuela de base americana y el niño dice, ¿cómo va a decir un niño en inglés británico, yo vivo en un departamento? I live in a flat, ¿ok? ¿Y qué es lo que puede decir? O sea, flat, las personas se van a voltear y van a decir, flat, what is flat? ¿Ok? Apartment. It's not flat, it's apartment. ¿Cómo se va a sentir ese niño que tiene una inteligencia intrapersonal baja de que dijo las cosas correctamente? ¿Sí? Se va a sentir frustrado. ¿Ok? ¿Qué tal que ese niño que habla inglés llega y empiezan o sea, el primer día están hablando acerca de los estados, ¿no? Y él dice, I used to live in Alana. La gente va a voltear y va a decir, ¿Alana? ¿Qué es Alana? No, nadie dice Alana, ¿ok? Y resulta que Alana es la forma en la cual dicen en Atlanta, ¿sí? O llega de Inglaterra y dice, I used to live in Leicester. Y Leicester es Leicester, ¿ok? Y los demás no le entienden. ¿Cómo se va a sentir ese niño? Uno, ese niño se puede sentir frustrado porque utiliza palabras diferentes. Yo haría una pregunta. A ver, ¿cuál es el sinónimo coloquial en inglés de notwithstanding? ¿Qué quiere decir notwithstanding? O sea, vamos a suponer que yo les digo, notwithstanding, we should have a person based. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es un sinónimo de notwithstanding? ¿Qué significa notwithstanding? Y es algo de lo que estamos hablando y espero que estemos de acuerdo. Voy claro aquí con la idea. Vamos a ver la lectoescritura y vamos a después ver cómo lograr la lectoescritura y la confusión de letras y de letras. ¿Qué es notwithstanding aquí? Y escribir sus ideas. ¿Vamos claro? ¿Alguien de aquí puede decir? Y dice no cuando le pido que haga algo, tenemos que cambiar. ¿Qué es notwithstanding? Notwithstanding es sin embargo. Pero. ¿Cómo podría decir pero? But. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que yo digo notwithstanding y me dicen, se dice but. ¿Ok? ¿Cómo me voy a sentir yo que tengo un vocabulario más amplio que los demás? Si me dicen no se dice así, me voy a sentir mal. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo leo bastante rápido y los demás niños no entienden cuando yo leo porque leo bastante rápido y la maestra me dice lee más lento y a mí me cuesta trabajo leer más lento y no lo hago? ¿Sí? Me voy a sentir frustrado. ¿Y qué voy a hacer? Ya no voy a querer leer. ¿Está haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar? Entonces puede ser que yo lo haga más rápido y más lento me cuesta trabajo. No puedo hacerlo lento. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy ya, o sea, si yo vivía en Estados Unidos? ¿Qué pasa si yo vivía en Alemania? ¿Qué pasa si yo vivía en Francia y estoy viendo cosas básicas?
y yo ya siento que la sé y me aburro. ¿Qué es el aburrimiento? Es una gran pregunta. ¿Qué es el aburrimiento? ¿Podrían googlear cuál es la definición de aburrimiento? A ver, ¿qué? Sensación de fastidio por la falta de diversión. Entonces, ojo, el aburrimiento se está dando aquí por dos cosas. Uno es falta de diversión. ¿Cuál es la definición de aburrimiento? Era sensación de fastidio. fastidio Por falta de diversión o de interés. por falta de diversión o interés. Al final del día, lo que tendríamos que lograr es de que el aprendizaje sea divertido, que sea a través del juego, no que sea algo monótono. Ese es el primer punto. Si yo estaba acostumbrado en el kinder a aprender a base de juego y de repente estoy aprendiendo a base de te voy a decir las cosas, no va a funcionar. ¿Sí? Va a chocar. ¿Y qué va a pasar? Que el niño se va a aburrir y no va a hacer las cosas y no va a querer ir. ¿Qué pasa si yo digo, ay, ¿eso para qué me va a servir? Cuando yo era profesor de anatomía, yo les decía a mis alumnos, vamos a hacer algo. Si yo te enseño algo, me preguntas para qué sirve y no te puedo contestar, ¿para qué sirve? Lo dejo de enseñar y lo olvidamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde viene esta parte del aprendizaje significativo. Y es algo que vamos a estar hablando. ¿Por qué puedo ir? Porque yo no tengo interés. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo para que tenga interés, que tenga un aprendizaje significativo? Vamos a poner un ejemplo aquí. Lo mismo aquí adelante, pero hay niños que este método de enseñanza no les funciona totalmente a Kasia Cervera, y es algo de lo que vamos a estar hablando de diferentes ideas, ¿sí? Y si corrige a la maestra que pronuncia mal, se vuelve frustrante. Qué bueno que está sirviendo esta idea. ¿Vamos claros? ¿Me ayudan con reacciones emocionales si estoy diciendo las cosas? Se dice que el aburrimiento es parte fundamental de la creatividad. A ver, la respuesta es sí y no. El aburrimiento es el fastidio por falta de diversión. Si yo tengo la capacidad de motivarme para querer hacer las cosas, lo voy a hacer mejor. ¿Ok? Si yo no tengo la capacidad de motivarme para hacer las cosas, las voy a dejar de hacer y voy a decir, ay, ya. Algo que pasaba en cursos anteriores de la alta especialidad en pediatría del desarrollo, de la cual tengo el honor de ser profesor titular, y recuerda que estas clases son parte del curso de pediatría del desarrollo, y gracias a todas las personas que me acompañan. Algo que decían es, ay, nosotros ya no sabemos el Papali. El Papali es el libro de texto que nosotros llevamos para desarrollo y que es parte del temario para quienes son aspirantes al curso de alta especialidad en pediatría del desarrollo, que ya pronto vamos a tener, ya termina el periodo de inscripción. Había personas que decían, ay, ese libro ya vi las clases el primer mes y se repite cada mes, ¿para qué voy a seguir viendo las otras repeticiones? Porque cada vez puedes ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí? Si yo digo ya me quedé en mi zona de confort, no voy a avanzar. ¿Está haciendo sentido? Y entonces tengo que hacer. Y a todas las personas que me acompañen, me ayudan a invitar a más personas de sus amigos a que me sigan para llegar a 59,000 seguidores. Me ayudan a eso. Y recuerden seguirme en @risolic. Y si quieren seguirme en TikTok, en Dr. Dr. Lego Risoli, ahí me pueden seguir también. Y ahí es un canal niño friendly donde es más que nada para niños y las cosas. Entonces vean cómo fastidio y falta de interés. El aprendizaje significativo. A ver, ¿cómo yo puedo enseñarle a un niño el peso molecular con cocina? Y el proceso de que las moléculas más pesadas tienden a ir hacia abajo y las moléculas más livianas tienden a ir hacia arriba. Agua y aceite puede ser una buena idea, sí, pero ¿cómo le hago para hacer este proceso de sublimación de cómo pasa de repente las moléculas más gruesas pasan abajo y las moléculas más pesadas pasan arriba? ¿Cómo le puedo hacer? Saludos a César Iván, maravilloso psicólogo cognitivo conductual que quiero y admiro mucho. Saludos si todavía estás por ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer para tener este aprendizaje significativo? Aquí lo que podría hacer es, ¿qué receta? Yo pongo, a ver, ¿en qué receta? Yo voy a poner primero, así como harina, y luego encima voy a poner como agua, o sea, agua, y luego al final del día me queda algo en lo cual
el pastel queda arriba y esto queda abajo. ¿Cómo se llama esa receta? Pastel imposible, ¿ok? ¿Por qué es un pastel imposible? Porque yo puse primero la arena del pastel, o sea, puse la masa del pastel y puse arriba el flan y después queda el flan abajo y el pastel arriba. ¿Sí queda clara esta idea? Ahí, si a través de la cocina el niño puede aprender química de forma divertida. Porque ahí le puedo decir, ve cómo ese es el proceso de sublimación. Si googleas qué es la definición de sublimación en química, es el cambio de moléculas de un lado hacia el otro y así queda, ¿sí? Y entonces fue un cambio de que estaba líquido, pasa hacia abajo y se vuelve sólido y lo otro se vuelve hacia arriba porque tiene el aire, ¿sí? ¿Cómo le puedo explicar a un niño la transformación de las proteínas? O sea, y cómo una proteína pasa de una estructura ahí a que se vuelva una proteína de una estructura diferente con un huevito. O sea, la clara de huevo es líquida y de repente, ¡pum!, la pones a calentar y ¡pum!, se vuelve blanca. ¿Por qué se volvió de blanco a transparente? ¿Sí? ¿Queda clara esta idea? Entonces, yo le puedo enseñar al niño química a través de la cocina. ¿Sí? Yo le puedo enseñar al niño matemáticas con bloques. Y entonces puede ser que yo esté con bloques y coloque diferentes bloques y en ese momento yo lo ocupo mucho con los bloques y con los niños donde está aquí y le digo, mira, a ver, vamos a hacer cuentas. Tengo este bloque. ¿Cuántos tiene aquí? 2. ¿Cuántos tiene aquí? 3. ¿Cuántas bolitas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Tiene 3 de un lado, 2 del otro, 3 por 2 son 6. ¿Ok? Y si pongo aquí de este lado otro bloquecito, en este momento con este bloquecito que pongo de este lado, aquí tengo más bolitas. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿cuántas bolitas tengo aquí? Tengo 4. ¿Y cuántas tengo aquí? 3. Las cuento y son 12. ¿Ok? 3 por 4 son 12. ¿Y qué pasa si separo los bloques a la mitad o los divido entre dos partes? Tengo 6 de una y 6 de otra. Estoy aprendiendo matemáticas a partir de el juego, ¿me explico? Y lo estoy haciendo algo que el niño lo ve. ¿Sí quedó clara esta idea? Entonces, no hay un límite para el cambio de enseñanza, es cuestión de entender al niño y también entender que hay tantos modelos educativos como personas diferentes existen en el mundo, ¿sí? Y la clave al final del día es de que los niños aprendan a adaptarse al modelo, pero también el modelo sea flexible para comprender en su complejidad a los niños. ¿Sí hizo sentido lo que expresé? Entonces, a ver, ¿por qué un niño, y ahí es donde voy a cerrar, por qué un niño entonces puede ser que si es tan bueno en inglés, le cuesta trabajo las cosas? Soy Pérez comparte que de repente se centraban en negativo y en Suiza se enfocan en lo que ya sabe y es, por ejemplo, algo que tiene el modelo alemán, no sé si sea así en Suiza, Suepas, y gracias por vernos desde Suiza. Y ojalá que me ayudes a invitar a la comunidad hispanoparlante de Europa a que nos siga. Aquí nos comenta que se centra en lo positivo y que ya empieza a hablar alemán, va muy alegre y ese nuevo método le ha ayudado. Y eso es algo muy importante, gracias a Suepas, ¿no? Esta idea de centrarte en lo positivo. Es como disminuir esta carga cognitiva extrínseca. Si yo soy tímido y me cuesta trabajo socializar y hacemos un círculo y lo que hacemos es pasa en medio, que todo el mundo te vea y baila, esta persona al segundo día no va a querer ir a la escuela, porque va a decir, me siento expuesto, me siento vulnerado, me siento, ¿sí? Y entonces ahí viene la parte del respeto. Hay personas que les cuesta mucho trabajo preguntar y que son calladas. Por eso nosotros tenemos ahí, por ejemplo, pueden ver hacia allá está una pared con post-its y en esa pared con post-its ahí el objetivo es de que vayan pegando comentarios y preguntas. Hay personas que les da pena hablar y que preguntan. Por eso les digo también ustedes en la grabación en vivo manden sus comentarios y sus preguntas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el niño
puede decir que se aburre, ¿ok? Y entonces aquí voy a cerrar con esto. A ver, el niño que se aburre. Primero, puede ser porque él no entiende y como no entiende, su autoeficacia disminuyó, ¿sí? Siente que no va a ser capaz de hacer las cosas. Y la atribución es, ¿por qué no logro hacer las cosas? Porque yo no puedo, porque soy tonto, ¿ok? Y puede ser aquí porque no puede hacerlas, porque no sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Y tal vez le da pena preguntar, y como le ha dado pena preguntar, o le da pena que los demás vayan a decir es que no sabe, o es que de repente hace que los demás vayan más lento, por lo que pregunta, se estresa, ¿sí? Ese es uno. Dos, ¿por qué puede ser que el niño se aburre? Porque el niño al revés, siente que tiene una autoeficacia muy alta, y con esta autoeficacia muy alta, entonces dice, yo ya me lo sé, ¿qué me van a venir a enseñar? ¿Sí? Y ahí hay que decir, o sea, sí, pero, o sea, puedes aprender diferentes cosas. Y ese es uno de los retos, ¿no? Y justamente eso es uno de los elementos importantes para mejorar si el niño no se siente competente o le está costando trabajo en la escuela. Y DIEPS es el que tenga algo en lo que sobresalga. Y es algo muy importante. Un tip concreto es que vaya a algo en lo que sea bueno, en lo que sea bueno y le guste, y que esto es lo que va a servir de base para ayudar en este punto de autoeficacia. Si yo siento que no soy bueno para las matemáticas, si yo siento que no soy bueno para la lectura, si yo siento que no soy bueno para la escuela, y de repente me enfrento a un mundo en el cual estoy descubriendo que hay algo en lo que sé, de aquí me puedo tomar de base para trabajar lo demás. ¿Hizo sentido? Entonces, una recomendación es, lleva a tus hijos a cosas que le gusten para ayudarles a que se motiven, ya que sientan que pueden. Si el niño siente que tiene una autoeficacia muy alta, ahí puede caer en la soberbia de decir, yo no voy a estudiar porque ya me lo sé y pum, reprueba. Y entonces cuando reprueba, ¿qué va a decir la persona? No, pues es que tal vez no era tan inteligente y tal vez es lo que no me lo sabía y entonces nunca lo voy a poder hacer. Y entonces se va a hacer un lado. Eso sobre todo pasa en adolescentes, ¿sí? Entonces hay que evitar esta parte de, ya me sé todo esto, ok, vamos a hacer algo. Si tú ya te lo sabes, ¿por qué no te pones a reflexionar en tu interior de lo que está pasando, de lo que están diciendo lo de los demás, cómo lo dirías tú, cómo lo expresarías diferente y ponte un reto mental al respetar a los demás, pero ir escuchando en estas ideas, ¿sí? Justamente Dolphy, Fanny, Lu, lo que yo te diría es, ojo, tú nunca fallas y eso es algo importante y el objetivo de las clases, y eso quiero dejar claro, en ningún momento es que no sientan que su eficacia falla. El objetivo es ayudar a ser mejores, ¿sí? Siempre podemos ser mejores. El objetivo es hacer las cosas mejor, no partiendo desde yo soy el que estoy fallando, es yo soy el que puedo cambiar y hacer las cosas diferente para obtener un resultado diferente. Y me siento muy halagado de que te hayan servido las clases y que ya logres hacer cosas, ¿me explico? Pero aquí, y es lo mismo que hay que decirle al niño, no es de que tú estés fallando en el sistema educativo, ¿sí? O sea, no es de que esta escuela no es para ti, es, es una escuela diferente con características diferentes. Y aquí es donde podemos hacer adecuaciones. ¿Y cuáles son las adecuaciones? Disminuir esta carga cognitiva extrínseca, ¿sí? Y en este momento entonces se aburre porque tiene una autoeficacia, se aburre porque no le ve sentido, ¿ok? Y si no le ve sentido a algo, ¿para qué lo va a hacer? Pues no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Pues porque, o sea, ¿para qué voy a aprender esto? ¿Y para qué me va a servir? Y bla, bla, bla. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿yo para qué voy a estudiar matemáticas si yo voy a ser médico? Pues sí, pero a ver, hay otras cosas en la vida. O sea, y a veces puede ser tan sencilla la respuesta como, ¿para qué lo debes de aprender? Para lograr cumplir con los objetivos de aprendizaje de esta materia y seguir adelante. Hay cosas que tenemos que hacer o hay cosas que debemos de vivir como parte de los procesos, ¿sí? De la vida.
Y ahí es importante decir, es que no le veo sentido. Podemos tratar de darle sentido, por ejemplo, en matemáticas, o sea, tips concretos para darle sentido a los niños que se aburren en materias. Voy a ser muy puntual, ¿sí? Y vamos aquí a cerrar con tips el día de hoy. Me ayudan con reacciones emocionales, a compartirlo. Está sirviendo. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con el niño que se aburre? Vamos a ver cómo hacer para diferentes materias. A ver, por ejemplo, en español o literatura, sí, español, literatura, lo que puede hacer es, ¿qué te parece que vas a ver tus caricaturas en otro idioma con subtítulos? ¿Ok? Y entonces vas a entender, y luego te voy a preguntar qué pasa. ¿O qué te parece que juegas videojuegos como los de Pokémon o como diferentes videojuegos que tienen que leer? Y entonces, o sea, juegas un videojuego no de pelea, sino donde tengas que resolver acertijos o cosas y donde venga ahí el texto. ¿Sí? O, a ver, ¿qué te parece que vamos, por ejemplo, ahí vemos uno de los sets. Yo acabo de subir en las historias, pueden ver parte de mi colección de Harry Potter. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Le dices al niño, mira, ve la historia del doctor Rizzoli, de cómo tiene ahora ya cosas de edificios y cosas de Harry Potter. ¿Te gustan? Sí. ¿Te gustaría saber más? ¿Qué te parece que vemos la película? ¿Sí? Y entonces vamos a llamar la atención y vemos una película. La 1, ¿ok? ¿Quieres saber qué va a pasar después? ¿Qué te parece que vamos leyendo el libro y así sabemos qué pasa después? Y entonces así estoy buscando ideas para motivar la lectura. Y conforme vaya leyendo, vamos a mejorar la ortografía, la dicción y la escritura. ¿Quedó clara esta idea en esta recomendación puntual? Quiero mejorar también la parte de la lectura, puede hacer vamos a ir escribiendo en escritura, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar a hacer un trabajo de investigación y entonces vas a investigar qué te interesan los planetas. ¿Qué te parece que vas a buscar cosas en internet con mi supervisión acerca de los planetas y de ahí vas a hacerlo y vamos a hacer así como algo, o sea, ya sea como una especie de periódico mural o una especie de infografía o lo que tú quieres, donde le puedes poner imágenes y puedes leer, ¿no? O vamos a ir a un museo y vamos a leer las plaquitas. Los estudios muestran que cuando las personas van al museo, el 90% del tiempo se la pasan viendo la plaquita, no ven la pintura o la obra de arte, o no leen la pintura y se tardan más, o sea, tomando la foto que en ver y apreciar las obras. O si les gustan los animales, pueden ir al zoológico y comprar revistas Ahí vamos, entonces digo, y eso está genial, o sea, ya eso es español, ¿no? Pero por ejemplo, aquí ciencias naturales, si les gustan, quiero aprender ciencias naturales, puede ser que sean de los animales, vamos a ir al zoológico y comprar, y eso es lo que acaba de decir Angie, vamos a ir al zoológico, vamos a ver animales, vamos a leer acerca de ellos, o vamos a ver videos de los animales, o podemos ver canales de naturaleza y vamos a comprar libros acerca de los animales. Si le gustan los dinosaurios, vamos a leer de los dinosaurios y vamos a hacer cosas, ¿sí? Entonces, en ciencias naturales, o podemos ir al planeta. podemos ir al planetario, o sea, podemos ir a los animales, ver el planetario. Algo que yo tengo tenía en mi escritorio y ahora está atrás, es un globo terráqueo que giraba a la velocidad de la Tierra, porque no tenía gravedad, nada más que un niño sin querer lo tiró por una fisurita y tiene una burbujita de aire y ya de repente no gira tan bien. Pero el hecho de decirle, o sea, te das cuenta que nos estamos moviendo ahora y tú no sientes que te mueves, ayuda, ¿ok? Quiero que el niño aprenda ciencias naturales, la parte de animales y la parte del planetario. Quiero que aprender química, cocinando, ¿sí? Ve cómo, por ejemplo, los camarones crudos son transparentes, bueno, son translúcidos, y si los hierves se vuelven rosita, lo que era gris se vuelve rosita y lo que era de otro color. Vamos a jugar con hielo, vamos a poner algo en el agua, lo congelamos y se va hacia la parte del hielo. Vamos a hacer un pastelito de mazapán. Agarramos un mazapán, lo hacemos
polvo y, o sea, lo hacemos polvito, le echamos agua y le echamos leche, lo revolvemos y lo hacemos masita y queda en una forma ya de pastelito, ¿no? O sea, podemos ir haciendo cosas con los niños para favorecer la creatividad. El ir yendo, ya viste, mira, vamos a poner un frijolito en un algodoncito con agua y vamos a ver cómo crece. Enseña eso, ¿sí? Está siendo clara esta idea de cómo favorecer ciencias naturales y en matemáticas puede ser en un primer momento con los bloques o sea, con los bloques de construcción puede ser que le diga cuántas bolitas hay y puede ir aprendiendo las multiplicaciones. La clave es de que sea algo divertido y eso es a cualquier edad, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver, es que me choca la historia de México. ¿Qué te gusta? No, pues me gusta salir a caminar. Ok, ¿qué te parece que hacemos? O sea, ¿alguna vez has paseado por Reforma? Estoy hablando ya de tips para adolescentes. ¿Alguna vez has paseado por Reforma? Sí, me gusta ir en bicicleta. ¿Sabías tú que Reforma, ¿saben la historia de Reforma? De la avenida de Reforma en la Ciudad de México. Si me ayudan aquí con reacciones emocionales. Y Cocina Experiencias es maravilloso en el kinder, qué increíble, ¿no? ¿Saben ustedes la historia del Paseo de la Reforma? El Paseo de la Reforma se creó en el siglo XIX en México, porque Maximiliano de Habsburgo y Carlota vinieron a vivir a México y los invitaron a venir como emperadores. Y entonces el castillo de Chapultepec era su palacio y el Paseo de la Emperatriz se creó para que la emperatriz viajara desde el castillo de Chapultepec hasta la catedral. Y era originalmente el Paseo de la Emperatriz. Como en ese momento que se creó el Paseo de la Emperatriz, hubo todo el movimiento de reforma, se cambió el Paseo de la Reforma. ¿Sí? Pero entonces puede ir aprendiendo historia y ahí ya puede ser que le surja preguntas de, y entonces, ¿quién fue Carlota o quién fue Maximiliano? ¿No? Y entonces surge. ¿Mande? Hay muchas películas históricas, hay películas de series que podemos ir viendo. Por ejemplo, a mí personalmente una serie de libros que me encanta es de Maurice Rouault, que es Los Reyes Malditos, que es la historia de Francia novelada de 1310 hasta Juana de Arco. Y entonces, vaya, con libros y novelas históricas puede servir, ¿no? Para entender la historia. O sea, ¿por qué razón las cosas son como son ahora? Puede servir para entender, ¿no? Digo, estoy hablando de historia. Geografía, podemos ir viendo qué partes del mundo hay, qué características tienen. A ver, imagínate dónde están las cosas, pero de una forma divertida, ¿sí? Estoy hablando como para diferentes edades. ¿Para qué te sirve el álgebra? El álgebra te sirve para hacer cálculos de diferentes aspectos. Entonces, si nosotros logramos que cada niño, cada adolescente vaya entendiendo por qué pasa, pero también como adulto qué pasa, eso va a ayudar a evitar el aburrimiento. ¿Por qué? Porque es divertido y no lo voy a ver como una obligación, lo voy a ver como un gusto. Yo por eso les digo a los papás, es que mi hijo tiene que leer 20 minutos al día. Le digo, no, logra que tu hijo quiera leer 20 minutos al día con algo que le interesa, como esto, ¿sí? Es que quiero que mi hijo se aprenda las tablas de memoria. No lo hagas de memoria, te puedes poner a jugar, puedes hacer ejercicios y así lo vas haciendo, ¿sí? Quiero aprender sumas, para eso surge la idea de Sudoku. Sudoku es una buena idea para ir aprendiendo a sumar e ir aprendiendo razonamiento matemático, ¿no? Por ejemplo, si le gusta leer mitos y leyendas, o se encuentra que le gusta leer, pero ojo, también es el ejemplo. Si a mí nunca me ven leer y yo digo, ¿cómo va a ser esto? Pues, o sea, no va a pasar, ¿sí? Quiero favorecer la atención, puedo armar un rompecabezas. Y entonces puedo armar, por ejemplo, un rompecabezas de, a ver, a mi hijo le gustan los rompecabezas y está viendo filosofía porque está en la preparatoria. Podemos comprar la pintura de la Academia de Platón y vamos a ir armando y vamos a ir investigando quién es cada uno de los personajes que está ahí, ¿no? Cosas tan sencillas como quién descubrió la taza del baño, quién inventó la taza del baño, quién inventó el lavabo, quién inventó el teléfono, quién inventó el celular, quién inventó las cosas. La música ayuda mucho para ir ayudando. Y la caricatura ayuda mucho, la música ayuda para entender. Yo aprendí los planetas gracias a burbujas, ¿sí?
Y entonces, si me pudieran ayudar aquí con un comentario de qué les dejó la clase del día de hoy, lo agradecería. Y recuerden, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. El objetivo es todo lo que ustedes me apoyen es para ir mejorando y tener insumos para mejorar las transmisiones. Seguirme en Arrizoli-Zen, doctor Lego Rizoli. Y nos vemos mañana para hablar de las estrategias y el manejo ya cuando el niño no quiere ir a la escuela. Hoy hablamos tips para manejar el aburrimiento, hablamos de cómo llegar a ir entendiendo, cómo lograr que no quiere ir a la escuela, evitando restricciones innecesarias, entendiendo al niño, favoreciendo que sea el tipo de apego y la parte del aburrimiento. Y hablamos de por qué de repente personas que son muy buenas en algo no lo son. Me pueden ayudar con reacciones emocionales, compartirlo y decir qué es lo que ven. Y nos vemos en la próxima clase de Pediatría del Desarrollo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No dejen de compartirlo y les leo.